Seguramente ustedes del otro lado van a coincidir conmigo cuando les digo que el 2020 está siendo un año bastante intenso. Y lo que les voy a contar parece que pasó hace un montón de tiempo, pero en realidad fueron tan solo unos meses. Cuando Juntos por el Cambio perdió las elecciones ante el Frente de Todos en octubre, lo que plantearon fue que se iban a convertir en una oposición responsable, de esa que no pone palos en la rueda, como se suele decir. Pero duró bastante poco, y lo preocupante es que no duró poco en un contexto cualquiera. Duró poco en un contexto de pandemia que tiene al mundo en alerta por el avance del coronavirus y que por suerte acá en la Argentina, por las medidas que se tomaron, se pudo controlar hasta el momento bastante bien. Así que ahora les vamos a mostrar un compendio de exabruptos de esta oposición que se dijo responsable y que al final terminó siendo bastante irresponsable. Fenómeno que estamos viviendo, que como decía, que recién comienza, nos lleva al desafío de evitar algo que para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Y cuando les digo que se trató de una oposición que está jugando un rol bastante irresponsable, no me refiero a la irresponsabilidad que podemos tener vos o yo en nuestras casas, que nos comprometemos, por ejemplo, con nuestras familias a ir a comprar papel higiénico y de golpe nos fuimos a comprar papel higiénico y ya nos quedamos sin papel higiénico, lo cual sabemos todos que es un problemón. Pero en este caso la irresponsabilidad es mucho más grave porque ellos tienen un rol institucional en nuestro país y lo que hicieron fue poner palos en la rueda, justamente lo que dijeron que no iban a hacer, pero además también promovieron muchas de las fake news que empezaron a circular en los últimos días y se dedicaron a generar miedo en una sociedad que tiene bastante incertidumbre por este contexto de coronavirus que estamos viviendo. En las últimas semanas se escucharon de las cosas más locas, más ridículas, más violentas y más mentirosas que ustedes puedan imaginar. Así que les propongo que no perdamos más el tiempo y que nos metamos de lleno en todas estas barbaridades que dijo la oposición responsable. Y antes de entregar el premio a la mejor barbaridad dicha en pandemia, vamos con los nominados. El primero se llama Julio Carballo. Por ahí de nombre no les suena tanto, pero si yo les digo que es un ex concejal radical de Capilla del Monte, en Córdoba, por ahí se empiezan a ubicar un poquito. Este dirigente de Cambiemos lo que dijo fue que para él el coronavirus podía tener un lado positivo y que esperaba que este virus realizara una limpieza étnica que terminara con la muerte de todos los negros peronistas. Bastante responsable resultó ser esta oposición, ¿no? Lo único que espero es que esta pandemia haga una limpieza étnica que todos nos merecemos. Así que bueno, yo por mí que se quede en la matanza, hermano, y le haga honor al nombre. Y bueno, viste, ya con 5 o 6 millones de negros menos, peronistas menos, planes menos, capaz que este país arranca. Pero también el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en 2019, Miguel Ángel Pichetto, ese senador que solía representar al partido justicialista en la Cámara Alta, bueno, también tuvo su barbaridad en este contexto de pandemia. Lo que dijo él fue que hay que arriesgarse, que hay que vivir la vida, como invitando a la gente a romper la cuarentena que decretó el gobierno y que permitió controlar la curva de contagio. Enamorarse de la cuarentena es muy peligroso. Vivir implica también un riesgo. Salís todos los días a la calle, la vida en sociedad. Un embole es esto, Luis. Sí, un embole. A ver, usted dice que es un embole. Yo veo algunas publicidades, la de YPF. Bochornosa. ¿Por qué? Está fundida YPF, está fundida. No, bueno, pero está llamando, pero eso también, está llamando un poco, está pelando. Es una publicidad malvinera, Luis, como la de la AFA. Pero la oposición no solamente tuvo sus barbaridades respecto del virus y la posibilidad de sus contagios, sino que también se metió con otro eje que es realmente importante en medio de esta pandemia, que es el económico. Como ustedes saben, muchos sectores, muchas personas no pudieron salir a trabajar durante este mes y medio que viene durando la pandemia y eso hizo que no puedan conseguir el mango diario para poder comprar comida. Por eso se activaron un montón de herramientas desde el Estado para poder ayudar a toda esa parte de la población. Desde la oposición lo que hicieron fue tomar una postura bastante demagógica y proponer que los políticos se bajaran su sueldo cuando tenés funcionarios que están trabajando de sol a sombra para intentar contener esta pandemia. Y cuando se propuso algo excepcional como lo es el llamado impuesto a las grandes riquezas que afectan solamente a un pequeño sector muy concentrado del país, ¿saben qué hizo esa oposición responsable?
se opuso. Bájense los sueldos, que es Heller. Sí, lo que está planteando Carlos. No diga pavada. No, los tres poderes como un gesto simbólico. No significa que se va a financiar toda la lucha contra la pandemia con ese ahorro. Total. Pero sí, tengan un gesto con la gente que no cobra un mango a fin de mes, durante meses, hombre. Maxi. Hoy estamos viviendo un montón de situaciones por culpa de la política y de los políticos. Por ejemplo, ¿vos estás a favor de que los políticos se roben 5 puntos del PBI? Y Miguel Ángel Pichetto vuelve a aparecer en este compendio de exabruptos de la oposición en plena pandemia. El rionegrino se opuso firmemente al impuesto extraordinario a las grandes riquezas, que entre paréntesis cabe aclarar que solamente va a afectar a unas 12.000 personas y lo recaudado por este impuesto extraordinario se va a usar para comprar insumos para el sistema sanitario y alimentos para los sectores más vulnerables que fueron fuertemente afectados por esta cuarentena. Bueno, ¿qué fue lo que dijo el rionegrino, que supo ser peronista en el Senado y después se convirtió en el candidato a vice de Macri? Él dijo que el impuesto a la riqueza es un impuesto clasista y le dijo a Fantino, atenti, que no le importaba que le digan oligarca. ¿Tiene opinión, Miguel Ángel, sobre el impuesto a los ricos que intenta Cristina y compañía? Estoy en contra, totalmente. Estoy en contra, totalmente. Entonces usted defiende a los Roca. Es un impuesto que tiene... Usted defiende a los ricos. No, yo no defiendo a nadie. Yo lo que defiendo es al mundo de la empresa. Y estoy totalmente en contra. Tiene una visión clasista ideológica que no va a ayudar a la Argentina. Le van a decir... Al contrario, en un momento donde no hay ganancias. Le van a decir que usted es un oligarca y apoya a los oligarcas. Mira, van. Y por si faltara poco, parece que en esta pandemia también estamos por convertirnos en Cuba o en Venezuela. En este caso, Felicitas Bécar Varela, una senadora de Juntos por el Cambio, lo que dijo fue que el gobierno en realidad está usando el coronavirus como excusa. ¿Excusa para qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, según ella, es una excusa para cerrar las fronteras, cerrar la economía y de este modo fundir a las empresas. ¿Para qué fundir a las empresas si son las que generan trabajo y dinamizan la economía? Bueno, según la senadora, el objetivo de todo esto es que al fundir las empresas, los propietarios las van a vender a un precio muy barato y de este modo el gobierno las va a poder adquirir. Y en caso de que los propietarios no quieran venderlas, simplemente se expropia. Esas teorías que tiene la oposición. A ellos no les importa la pobreza generalizada, les importa el poder y solo terminar en bloque negociando y depender en el Cuba y Venezuela, ¿no? El coronavirus es una excusa para cerrar la economía, para cerrar las fronteras y para que todos los comercios, las industrias y todo eso funda. Una vez que funden, ellos empiezan a estatizar, el Estado compra esas empresas a precio muy barato y si no te la pueden comprar, te la sacan. Pese a que pasaron unos 21 ministros en 20 días por las distintas comisiones del Congreso de la Nación, una de las fake news más grandes de todas durante la cuarentena fue decir que el Congreso justamente estaba cerrado, que los legisladores no estaban trabajando, lo cual es mentira. Y esto es bastante grave ya viniendo de los medios de comunicación, pero más grave es aún cuando lo dice un diputado. En este caso fue Facundo Suárez Lastra, que lo dijo en el programa de Novarecio. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Lo desmintieron al aire. El anexo y el palacio están abiertos. Cada diputado tiene la llave de su oficina si quiere ir. No es lo que yo he leído por los diarios. ¿Usted fue? Está cerrada. No, ¿cómo leyó por los diarios? No. Y estoy reclamando que se abra el Congreso porque la información que yo tengo es que hay un decreto de cierre. ¿No fue al Congreso? ¿Pero no fue a ver si está abierto el Congreso? ¿Cómo voy a ir a ver si está abierto el Congreso si estoy cumpliendo una cuarentena? El León Grosso dice, voy todos los días, claro, me toman la fiebre. Claro, el grupito de ellos que funcionan todo, que que han hecho cerrar al Congreso, que no hacen funcionar las comisiones. Una pregunta concreta. ¿Usted fue al Congreso? No. Pero si de fake news se trata, la de la liberación de presos de parte del gobierno con un plan sistemático para dejarlos ir de las cárceles por el coronavirus fue una de las que se instaló más fuertemente. De hecho, tuvo cacerolazos que sonaron más fuerte que el que le dedican todos los días a las 21 a los médicos.
Esta mentira también surgió de las redes sociales, de los medios hegemónicos de comunicación que plantearon que el gobierno era quien quería liberar a una innumerable cantidad de presos con la excusa del COVID-19, dejando pasar por alto varias cosas que desmienten esta teoría. En primer lugar, y ya lo dijeron desde todos los sectores del oficialismo, desde el presidente, pasando por los ministros de justicia, hasta los gobernadores e incluso también los propios legisladores, no es el Poder Ejecutivo el que determina si un recluso tiene que salir en libertad, si tiene que salir en prisión domiciliaria e irse a su casa para cumplirla, si puede haber una morigeración de la pena. No, este es el Poder Judicial el que lo hace, pero los medios lograron instalar que se trata del Poder Ejecutivo. Pero además, otra de las cuestiones que se pasó por alto es que esto es una recomendación de todos los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque el problema de las cárceles es un problema muy grave que tiene la Argentina, pero también que lo tiene todo el mundo, y de hecho se está convirtiendo en un foco de infección en Estados Unidos, que tiene la mitad de sus cárceles con infectados, y hay una prisión en Ohio que tiene el 80% de sus reclusos también infectados de COVID-19. Para poner un ejemplo nada más, solamente en la provincia de Buenos Aires hay 24.000 plazas, o sea 24.000 lugares donde puede alojarse un preso. Podés tener hasta 24.000 presos. ¿Saben cuántos presos tiene la provincia de Buenos Aires? Más del doble, está cerca de 50.000 presos, están en unas condiciones de hacinamiento tremendas, muchos de ellos no tienen condena, o sea que pueden ser culpables o pueden ser inocentes y aún así están metidos en un penal. Muchos de ellos cometieron delitos leves, de hecho la mayoría, muchos de ellos también son población de riesgo o están embarazadas, ¿sí? Y tienen que irse a sus casas en este contexto de pandemia. Por eso, siguiendo las recomendaciones internacionales y lo que está pasando en todo el mundo, lo que se recomendó es que estos grupos de riesgo y estas personas que tengan penas por delitos leves puedan tener el beneficio de la prisión domiciliaria con análisis y visto bueno de la justicia. No se trata de una liberación de presos, se trata simplemente de que cumplan su condena en su casa para así aliviar un poco la condición de hacinamiento. ¿Por qué? Porque si se enferman todos los presos de la provincia de Buenos Aires, se satura nuestro sistema sanitario. Nosotros en este momento tenemos 4.500 camas disponibles para pacientes graves de COVID-19. Reitero, en la provincia de Buenos Aires son 50.000 los presos. No hay sistema sanitario que aguante. Y como a la oposición irresponsable le gusta opinar de absolutamente todo, también opinaron sobre el tema presos y se montaron a esta fake news. En este caso, Patricia Bullrich, que supo ser la ministra de Seguridad de Mauricio Macri y hoy es la titular del PRO, lo que dijo, como si le gustaran mucho las teorías conspirativas, que todo esto se trataba de un plan macabro del gobierno, de una teoría a la que se sumó también Felicitas Becar Varela, quien mencionamos hace un rato, que nuevamente nos comparó con Cuba y Venezuela, porque lo que dijo fue básicamente que el gobierno quería liberar presos para armar, ¿saben qué? Milicias. Hay un plan concreto que han delineado determinadas organizaciones en el que está la Comisión de la Memoria, que han dicho: nosotros tenemos como objetivo sacar una cantidad de presos y lograr vaciar prácticamente los penales. Nosotros habíamos recuperado 10.000 personas que estaban prófugas. Bueno, ahora los están sacando a todos. El plan de los presos liberados son futuras patrullas que amenazan jueces y que te los largan de las cárceles de distintos sectores y te van patrullando y te van tomando tu capital y te van amenazando. No es joda. Acuérdense cómo Cuba tenía militarizado a todos los jóvenes. Recuerden en otras épocas donde se largaban a los presos para sumarlos al ejército. Y estos son algunos de los papelones y exabruptos de la oposición durante la pandemia que estamos atravesando en este momento. Lo más grave de todo eso no solamente es que ellos hayan planteado que iban a ser responsables y terminaron demostrando que no lo son, de hecho no lo fueron, sino que ellos tienen un rol institucional en nuestro país. Representan a ese sector que decidió no votar a este gobierno de Alberto Fernández y en lugar de traer tranquilidad y de acompañar las medidas que se están tomando para evitar la mayor cantidad de contagios que se puedan evitar, lo que hicieron fue infundir terror en la sociedad y para eso se montaron en los medios hegemónicos de comunicación que siempre están listos para
para las fake news y terminan siendo funcionales a esos poderes concentrados. Mientras tanto, a nosotros nos bombardean en nuestras casas con un montón de mentiras que terminan impactando en el humor social, que ya está bastante delicado en esta situación. Así que apaga la tele y pon el destape.